Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Alan. Y yo soy Monse. Y este es el podcast donde platicamos de historia y de gastronomía y cómo se unen, dando pie a increíbles historias y chismes muy buenos que tratamos aquí. Así es, y culturas y cosas así. Y muchas cosas. Y pues bueno, hoy tengo un pequeño anuncio parroquial. Es solo una aclaración respecto a nuestro episodio pasado, la historia del cheesecake. Ajá. No sé si recuerden, pero Monse me dijo que me había puesto en camisa de 11 varas porque no sabía de dónde venía la versión del cheesecake que lleva grenetina. Sí, lo siento. Pues bueno, me di a la tarea de investigar de dónde surge esta variación de la receta y lo que pude encontrar fue que esta receta es directamente una variación de un postre francés que se llama Charlotte Russe. Este postre en sí es una crema bávara. Ajá. Que se cuaja con grenetina. Al llegar a América, pues obviamente le dieron muchísimas variaciones, muchísimos cambios de sabores, de texturas. Y uno de ellos fue mezclar la receta de un cheesecake con esta técnica de la grenetina. Porque a muchos se les dificultaba a veces el poder hornearlo, entonces decidieron por una técnica un poco más sencilla. Mira. Y de ahí es donde nace el cheesecake. El cheesecake frío. El cheesecake frío. Ajá. Con grenetina, así es. Pues mira, no estabas nada equivocado cuando dijiste que salía, o sea, que la técnica te sonaba francesa. Sí, efectivamente. Y les digo, es de el Charlotte Russe. Ese es el postre original. Pues por mira. si lo quieren checar. Es un postre también muy rico. Y pues bueno, ese era mi anuncio parroquial de la semana. Qué buena onda que sí investigaste para que no nos quedáramos con la duda. Sí, no, porque qué feo quedarse con la zozobra de algo. No. Pues muy bien. Ay, pues bueno, Monse, ahora sí. Pues sean bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Historias de Sazón. ¡Yujú! Y Entonces, Monse, ¿con qué historia nos vas a deleitar esta semana? bueno, me toca a mí empezar el día de hoy. Y esto no fue planeado, pero otra vez voy a hablar en cierta manera sobre la primavera y la fertilidad y todas las cosas relacionadas al cambio de estaciones. Ok. Solamente que esta vez va a ser la versión mesoamericana del asunto. Y Ok. antes de empezar quiero hacer como una pequeña advertencia para que no los tome por sorpresa. Es una advertencia de ñáñaras. Ok. Probablemente les dé ñáñaras esta historia. Ok. Contiene descripciones gráficas de sacrificios humanos, de mi historia el día de hoy. Entonces, si son un poco sensibles a eso, les recomiendo tener discreción al escuchar. Sáltense las partes que no quieran. Lo voy a mantener lo menos gráfico que se pueda, pero pues hay algunas cosas que no se pueden evitar, ¿no? Ok, estamos listos. Entonces voy a hablar el día de hoy sobre Xipetotec. ¿Ubicas? Ok. No. No. Ok, bueno. Xipetotec, en términos generales, es el dios azteca de la fertilidad y la guerra, ¿no? O sea, esas son como sus dos cosas, lo suyo. ¿Sus dos atributos? Ajá. Pero Ajá, en ok. términos más específicos, es el dios del desollamiento y del maíz. Ah, Entonces, déjame explicar la relación entre estas dos cosas, ¿no? Ok. Como sabes, la cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la observación de su entorno, ¿no? O sea, como que siempre están viendo los ciclos agrícolas, el movimiento de los astros, el cambio de estaciones, etcétera y etcétera, ¿no? Sí. Que en el caso específico de México, realmente el cambio de estaciones no es para nada marcado, ¿no? O sea, como tú sabrás, nosotros tenemos solamente 2 estaciones al año, que es la época de secas y la época de lluvias. Correcto. Entonces, los dioses y la mitología prehispánica estaba generalmente basada en este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, todos los dioses representaban como
algo significativo en estos cambios y generalmente eran como figuras antropomórficas, pero que tenían como atributos o cualidades vegetales o animales y eso es como lo que les daba el carácter sobrenatural, ¿no? A estos dioses, ¿no? O sea, como que es una persona pero tiene garras de atributos águila, de otras o lo que cosas, sea. ¿no? Ajá, ya sabes. Y ayudan a la humanidad de cierta forma. Pero como tienen esta característica humana, o sea, siempre tienen de alguna forma el cuerpo humano, se comportan también de forma humana. Entonces tienen apetitos, tienen pasiones, tienen cambios de humor, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y con esto conllevaba el que se podían comunicar con los humanos, ¿no? O sea, como eran de cierta forma humanos, podían estar en contacto con los humanos. Y por eso, en los rituales que se les hacían, siempre se hacían como sacrificios y se hacían rituales para poder establecer esta comunicación con los dioses. Y sobre todo, para saciar el apetito de los dioses y no hacerlos enojar, ¿no? Entonces, Xipetotec, su nombre se puede traducir como Nuestro Señor el Desollado. Sus características principales, o sea, cómo se ve de descripción, es que su atuendo es una piel humana que se pone así como una chamarra al revés, o sea, como una bata quirúrgica, ¿te cuenta? Que metes los bracitos así. Pero era, te cuenta, un torso humano, mete sus bracitos por los brazos de la piel y quedan como colgando las manos. La piel está como pintada de amarillo y es como corrugada. Tiene una franja en la cara roja que divide su cara. O sea, creo que son 3 franjas, como una en la frente, una en la nariz y una que divide su cara en 2. Tiene como un tocado, o sea, no quiero decir penacho porque no sé si esa es la palabra real. ¿Adecuada? Ajá, pero como un tocado de plumas de quetzal y con borlas que cuelgan y aretes, orejeras de oro. Y tiene el cabello en 2 trenzas y también cabe destacar que usa un zapocueitl, espero haber dicho eso. O una falda de zapote que rodea su cintura y también, o sea, como que la planta del zapote tenía como propiedades medicinales en problemas de la piel. Entonces, como que por eso está un poco relacionado con esta deidad de Xipetotec, ¿no? O sea, como que también el zapote blanco tiene que ver con él, pero principalmente sobre el maíz. Y bueno, seguramente tu pregunta es como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el maíz? ¿No? Finalmente. Nada en su descripción tiene que ver con el maíz. Pues bueno, resulta que el dios Xipetotec significa más que nada la regeneración natural, ¿no? O sea, como que con él viene la primavera, la fertilidad, el cambio de estación. Él llega cuando empieza la época de lluvias, ¿no? Y significa, te digo, el renacimiento que evoca un nuevo ciclo de fertilidad. Entonces, el desollarse significa dejar atrás lo viejo para que venga lo nuevo. O sea, quitarse la piel, ¿no? Dejarlo... Para renovarse. Ajá, para renovarte, justamente. Al igual que la tierra. Y el mito en sí de Xipetotec es que al principio de la humanidad, Xipetotec se sacrificó a sí mismo, se sacó los ojos y se desolló vivo para poder darles de comer su piel a los humanos, ¿no? O sea, para que germinara el maíz, él se quitó la piel y por esta razón como que también evoca el proceso de quitarle como las hojitas verdes al maíz tierno, ¿no? Es como que le quitas la piel. Entonces, para agradecerle cada año y para no perder esta relación de que Xipetotec les trae el maíz a los humanos, se hacía una fiesta llamada, espera, este es un nombre difícil, Tlacaxipehualistli. Tlacaxipehualistli, que significa el desolladero de hombres. Y aquí empiezan las ñañaras. Ok, a ver, quiero escuchar. Está cortita esta historia, no crean que es muy larga, pero bueno. ¿Cómo dije?
Tlacaxipehualistli era una fiesta era la segunda ceremonia de las 18 veintenas en las que se dividía el año solar azteca. Esta ceremonia marcaba el inicio de la época de lluvias, ya te lo había dicho. Y al mismo tiempo que marcaba la época de siembra, o sea, empieza a llover, siembran las semillitas, ¿no? Del maíz. Y se alineaba eso con el final de las guerras. O sea, no me queda muy claro cómo es que sucedía esto. No sé si se ponían de acuerdo para pelearse entre pueblos en ciertas épocas del año y luego se daban tregua o cómo era. Pero el caso es que cuando empezaban las lluvias se acababan las guerras, ¿no? Oh, ok. Y era entonces cuando se hacía esta ceremonia que te digo, en donde los guerreros aztecas reunían a sus mejores guerreros capturados en la guerra. O sea, como que tomaban prisioneros, ¿no? O sea, los mejores guerreros, como que decían, este está bueno para Xipetotec. Y al mismo tiempo agarraban como las mejores mazorcas de la cosecha anterior para de ahí sembrarlas, ¿no? O sea, como que agarraban las más fuertes, las más bonitas, las más gordas, lo que sea. Sí. Y las desgranaban, ponían los granos del maíz sobre las hojas del zapote, que ya te había dicho que también tienen que ver con Xipetotec, y se las ofrecían como ofrenda, ¿no? Porque eran como lo mejor de la cosecha anterior. Eso es lo que le correspondía a Xipetotec. Y claro. A los prisioneros, o sea, los guerreros prisioneros que eran como los mejores de la guerra, ellos los sacrificaban. Primero les sacaban el corazón y luego los desollaban y tiraban el cuerpo como para que rodara por las escaleras del pueblo. No, del pueblo, no, del templo. Del templo, ajá. Y bueno, el cuerpo ese era desmembrado y se cocía con maíz para que se lo comieran los sacerdotes. O sea, ¡ay, no! Esto es como el inicio del pozole, o sea, según entendí, como que de ahí viene, ¿no? De esta como cocina ritual. Pero no vayas a creer que era como para todos, ¿no? O sea, como que este acto de canibalismo era solamente para los sacerdotes y de los demás altos que estaban como más arriba en la jerarquía, ¿no? Ajá, no solo más arriba en la jerarquía, sino que para los aztecas, cuando estaban haciendo estos rituales y estos sacrificios, el que oficiaba, el sacerdote que oficiaba el ritual, se consideraba como que era el dios en ese instante, o sea, como que el dios tomaba su cuerpo. Y entonces solamente ellos podían comer el sacrificio. O sea, el sacrificio, claro. Sí, o sea, como que no era algo así como de, ay, sí, ahora todos a comer. No. Era una ofrenda para el dios, ¿no? Entonces, para Xipetotec. Entonces, como te digo, como nada más esta figura religiosa, o sea, creo que eran como varios, ¿no? Los sacerdotes, pero solamente los sacerdotes podían hacer esto que te estoy diciendo, ¿no? Que era comerse la carne del sacrificado y la piel la pintaban de amarillo, que se le llamaba como la vestidura dorada, y los sacerdotes se la ponían ya sé, te dije que te iban a dar ñañaras. Sí, ya me dieron. Se la ponían así como chamarra al revés, literal, que metían cositos. Y tenían más gente que sacrificar, ¿no? Entonces ya ataviados con la piel de sus víctimas, a estos guerreros que quedaban, los amarraban en un marco como de piedra y a esos los sacrificaban pero con flechas, o sea, los mataban como con flechas para que su sangre cayera como gotas de lluvia. ¿No? O sea, como que es toda la simbología de que el dios Xipetotec necesitaba traer la lluvia, ¿no? Entonces la sangre era como para... Representaba la lluvia. Representaba la lluvia y era como para que el dios se la bebiera, trajera la lluvia y se renovaran los maíces. ¿No? Y, o sea, como que siento que todo esto es muy interesante porque... ¿Ves como generalmente cuando se hablan de estos sacrificios se le trata muchas veces con una falta de respeto de que qué salvajada y cómo hacían eso, ¿no? O sea, como que... Sí. Pero no es que fuera, o sea, ya que investigas un poquito más sobre cuál era la lógica detrás de esto, te das cuenta que realmente ellos no lo hacían como por diversión.
O sea, lo hacían todo con el Era debido respeto. Sí, era algo muy sagrado para ellos. Ajá, era claro. algo muy sagrado para ellos y además, o sea, todas estas víctimas que sacrificaban les daban como... O sea, no era como de, ay, sí, cualquier cosa, no, eran los mejores guerreros No. y eran como los Sí. más importantes. Era un sacrificio de verdad para ellos tener que hacer estas cosas. Así es. Y todo lo hacían como, te digo, pues con el debido respeto. O sea, no es como que todos se comieran la carne y todos fueran Sí. unos caníbales. No, o Sí, sea, sí, sí. era una ofrenda para Sí, nada los más de dioses. decir, voy a hacer esto porque quiero y ya, ¿no? Y así una salvajada. Sí, claro sí, que sí, no. o sea, no es como por diversión, es en lo que voy, Efectivamente, ajá. ¿no? Y todo tenía como muchísimo valor simbólico dentro de Ujú. la cultura. Eso es algo que siento yo que cabe destacar. Sí, totalmente. 20 días antes de la fiesta de Xipetotec, los guerreros que eran como los dueños de las víctimas, o sea, los que habían capturado a las víctimas, como escarmiento, Ujú. no se podían lavar el cuerpo 20 días antes de la ceremonia de Xipetotec, ¿no? O sea, como que... Y tú sabrás esto, no sé si mucha gente lo sepa, los mexicanos sí lo sabemos, pero los aztecas eran gente súper limpia. Claro. Entonces eso era como un gran castigo, Sí. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, como escarmiento por lo que iban a hacer, pero luego, ya que entregaban como a las víctimas, se les premiaba con un ascenso militar, Oh. ¿no? O ok. sea, como ellos llevaban el tributo Ujú. a Xipetotec, Ujú. entonces se les recompensaba con un ascenso militar. Ujú. Y antes de que fuera la ceremonia de Xipetotec, estaba prohibido para todo el pueblo cocer el maíz con cal, que tú sabes esto, pero ese proceso se llama nixtamalización En efecto. Ujú. y es el proceso en el que se quita la piel del maíz. Ujú. Entonces, como no se podía quitar la piel al maíz hasta que no se hiciera la ceremonia de quitarle la piel a las víctimas de Xipetotec. Ujú. Así se representaba como la intermediación de Xipetotec entre el maíz y los humanos. Ok. Ujú. O sea, ¿entiendes? Sí, sí, como sí. que él era el intermediario que traía el maíz nuevo, o sea, Ujú. la regeneración del maíz. Ujú. Entonces, antes de que él trajera el nuevo maíz, no se le podía quitar la piel. Ok, Al sí, maíz. sí. Ya entendí. Ok. Y así se traían como las nuevas cosechas Ujú. del año. Ujú. Y pues ya como para concluir, voy a hablar un poquitito sobre Oxipanistli, Ok. que es la fiesta que se hacía a la diosa madre Tochi. O sea, como tú sabes, la cosmovisión azteca, o más bien prehispánica, Ujú. se basaba mucho en el balance de las cosas, ¿no? Sí. O sea, siempre todo tenía que estar balanceado. Ujú, ujú. Entonces, esta fiesta, Oxipanistli, Ujú. era como la contraparte femenina de la fiesta de Tlacaxipehualistli Ok. de Xipetotec, Ujú, ¿no? ujú. O sea, cuando Xipetotec traía la época de lluvias, Ujú. significaba el final de las guerras y la regeneración Ujú. de la tierra, ¿no? Traía la fertilidad, el ujú. maíz. Y durante su fiesta se desollaba a los guerreros hombres. Ujú. Sin embargo, la diosa madre, Techi, Ujú. Tochi, ella era una diosa, obviamente, en femenino. Ujú. Traía consigo la época de cosecha, entonces era ya la época de secas, Ok. ¿no? O sea, cuando ella llegaba, empezaba la época de secas, se hacía la cosecha de los maíces y empezaba la época de guerra. Ujú. Entonces, cuando era la fiesta de Oxipanistli, igual se desollaban a las víctimas. Ujú. O sea, como que el proceso era el mismo, pero en femenino. Ahora se desollaban mujeres. Ujú. Ujú. Ok. Y pues ya, eso es como todo lo que traigo preparado para hoy. Oh, pues me dejaste en shock. No, pero Lo siento. estuvo muy padre porque, bueno, realmente si algo he de confesar es que pues no estoy como que muy familiarizado con mucha de la mitología de la Ajá. cultura azteca y pues hay Sí, muchos dioses no, de ni los yo. que ni siquiera, ¿no?
Y, Sí, sí, sí. y pues ahorita fue así como un, oh, Sí, a mí la verdad es que, o sea, toda la mitología prehispánica me interesa muchísimo, pero me cuesta mucho trabajo investigar sobre ella porque siempre son muchos nombres y todos sí, están en náhuatl. sí. Y como que, y es difícil como encontrar la relación entre cada uno. Ujú. Y luego, o sea, por ejemplo, ¿no? Está Xipetotec, que es el dios de la regeneración del maíz, pero no es la única figura, o sea, no es la única deidad que está relacionada con el Ajá, maíz. justo esa también te iba a No, o sea, hay comentar. Ujú. muchísimas. Uno es el que trajo el maíz a la tierra, otro es el que Ujú. lo regenera, otro es el del maíz que se hace masa Sí. y otro es el del maíz que se Ujú. come fresco. Sí. No, entonces como que hacer la relación entre los dioses siempre me cuesta un buen de trabajo, Ujú. pero al Sí, mismo sí, tiempo sí. creo que es muy, o sea, me parece muy interesante y siento que vale la pena Sí. investigar al respecto Sí, sí, sí. y Sí, sí, sí. compartirlo, porque, o sea, nuestra mitología es súper rica en cultura y en como misticismo, o sea, como que siento que la conexión que tenían nuestros antepasados con la naturaleza es como digna de admiración, ¿no? Y eran gente muy Verdaderamente. sabia. Ujú. Ujú. Y, Sí, o sea, siento que totalmente. podríamos, o sea, deberíamos de darles el mismo como nivel al que se tiene, por ejemplo, la mitología griega, ¿no? O sea, que todo el Sí. mundo conoce la mitología griega y todo el Ujú. mundo sabe quién era Atenas y quién Ujú. era Hércules y quién Ujú. era no sé quién. Y casi nadie conoce esta mitología que tenemos nosotros mismos. Efectivamente, así es. Entonces, o sea, vale la pena Darnos, estar ujú, sí, darnos el como tiempecito de... fijando en eso. Ujú, ujú. Sí, Ajá, de sí, sí, sí. aprender sobre eso. Sí, y como dices, ¿no? Sobre todo porque es nuestra cultura, ¿no? La deberíamos de poder dominar mucho más que otras, ¿no? Ajá, sí, o sea, como que siento yo que entre más en contacto estemos con nuestra propia cultura, mejor. Sí, efectivamente. Pues muy padre, ¿eh? Y pues ya Muy, muy padre. esa fue la historia de Xipetotec. Muy, 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 muy padre, llena de ñáñaras. Justo las historias que me Sí. gustan. A mí igual, te juro que cuando estaba investigando era como... "No". Sí, 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 sí. Es que no manches, te lo imaginas así como... Ajá, o sea, realmente metiendo los bracitos las en... ñañaras fue esa parte justo así de ponerte así la piel de... "Ugh, no, paso". Sí, pero bueno, Sí, ay, no. muy bien, muy, muy, muy padre. Muchas gracias. Pues bueno, ahora yo Ahora cuéntame tú. te voy a contar. Fíjate que este tema es, Ujú. ¿cómo decírtelo para que no se escuche polémico y que no me odie el público? Es eso Para que no te para cancelen. que no me cancelen, sí, efectivamente. Es que es un tema con el que creo llevo yo una relación de amor y odio, Ok. más hacia el odio que hacia el amor. Bueno, ahorita te voy a platicar más o menos por qué es esto. Pero de lo que yo decidí Ok. hablar esta semana y que de lo que jamás pensé hablar es del restaurante Ujú. El Bully o El Bully. Oh, wow. Ujú. Entonces, pues bueno, mira, fue una investigación bastante larga Ujú. porque, pues, o sea, no es cualquier bicoca hablar del bully, ¿no? Sí. Y pues bueno, No es cualquier moco de pavo. efectivamente. Entonces, lo que yo hice fue dividir más o menos esta investigación en 4 partes de la historia del bully. Lo primero de lo Ok. que voy a platicarles, pues es del origen, ¿no? Ujú. Y el origen de este negocio empieza en los años 50, en la década de los 50, porque un matrimonio alemán que Ujú. estaba compuesto del médico Hans Schilling y su esposa Marqueta llegan Ujú. a España, a la localidad de Roses o Rosas, cualquiera de las dos formas está correcto, y esto es en Cataluña. Ajá. Ok. Llegan, se enamoran del lugar y deciden comprar un terreno para hacer ahí su hogar. Ujú. Entonces, al principio lo que hacía esta señora, la señora Marqueta, es que organizaba parrilladas al aire libre, pero no era ningún establecimiento, o sea, simplemente sacaba sus cosas y se ponía a hacerlas, ¿no? Ujú. Y Armaba su changarro. Ajá, efectivamente, pero esto no era muy bien visto por los vecinos de la localidad, pensaban que era algo medio Ujú. vulgarzón, entonces pues no Ok. siempre la veían bien, ¿no? Y Ujú. fue hasta el año de 1961 que este matrimonio pide un permiso para poder construir ahora sí un establecimiento
pero no de comida, sino que era como un mini golf para el entretenimiento de las personas que llegaban. Y en ese momento es cuando deciden ponerle el nombre de el bully o el bully. Y esto hace referencia a los perros bulldog franceses que la pareja tenía y que vivía con ellos. Entonces, pues de ahí viene el bully o el bully. Para 1963, la popularidad de esta zona, que se llama, o sea, donde está el complejo del restaurante del Bulli, se llama Cala Montjoy. Te digo, es en Roses y pues está la playa. Entonces era un lugar bastante concurrido por bañistas y submarinistas que llegaban a la zona porque, por lo que pude ver, es una zona donde hay poco oleaje, el mar siempre es tranquilo, muy fresco y todo, ¿no? Entonces, pues, llegaba muchísima gente y el matrimonio Schilling aprovecha esta oportunidad y es cuando instalan ahora sí formalmente un chiringuito. Un chiringuito, para el que no lo conozca, pues es un localito de comida y bebida, conocido vulgarmente aquí como un changarrito, ¿no? Nuestros changarritos. Un changarrito, sí. Y en esa época no era realmente conocido como el Bulli, era simplemente conocido como el bar alemán. Por toda la gente que llegaba, así era como lo conocían. Un año después, en el 64, inauguran un grill room y una terraza para adaptarla como comedor. Y ahora sí ya empieza formalmente este negocio como un restaurante. Y este primer restaurante estuvo al mando del chef suizo de nombre Otto Müller, quien estuvo ahí hasta 1966. Y en este negocio se servían platos de confección y preparación muy, muy, muy sencilla. Eran pollos asados, piernas de cordero y algunos pescados a la parrilla. Nada extravagante ni elegante. Nada súper fancy. Sí. Y de poco a poco, fue como introdujeron platos más elaborados al menú. Y esto era porque el Dr. Schilling todos los años se iba a Alemania y se iba a viajar por Europa y llegaba a los mejores restaurantes y se llevaba ideas de ahí, ¿no? Se llevaba ideas y llegaba a su negocio a intentar aplicarlas. Posteriormente, entre el año 1970 y 1975, la fama de este restaurante ahora sí se consolida por ya tener recetas mucho más elaboradas, dar un ambiente mucho más elegante. Y lo que hacen es que integran muchísimas recetas de la cocina francesa. En su carta, por ejemplo... o sea, subió de categoría. Así es. En sus cartas de esa época, por ejemplo, destacan la lubina flameada con hinojo, gambas al pernod, entrecot doble con salsa bernesa, MC stroganoff y, bueno, algunos otros postrecillos más elaborados también. Y también lo que hacía el Dr. Schilling, que aprovechaba durante sus viajes y compraba ingredientes o compraba utensilios que a veces no era tan fácil poder conseguir en España en esa época. Entonces, pues poco a poco fue armando su catálogo, ¿no? De cosas de por aquí, de cosas de por allá. Y su alacena se la fue. Exactamente. Se fue formando su alacena elegante. Y fue en 1975 cuando llega a El Bulli uno de los personajes más importantes de este negocio, que se llama Jean-Louis Nichel. Es un chef. Y este chef, con su llegada, trae una nueva forma de trabajo, porque pues él venía de cocinas francesas, de restaurantes muy, muy, muy elegantes. Y con esta práctica, en el 76 le dan a este restaurante su primera estrella Michelin. Y bueno, él estuvo desde 1975 y se va en 1981 porque decide establecer su propio negocio. Y antes de que él se vaya, llega otra persona importante para el negocio, que es Julie Soler, que fue el director del Bulli y fue copropietario junto con Ferran Adrià. Entonces, hasta aquí llega el punto de, bueno, la sección del origen del Bulli. Ahora sí vamos a hablar de la llegada de este chef que la hizo tan famoso, que es Ferran Adrià. Él llega en 1983 porque, bueno, en ese entonces él se encontraba haciendo su servicio militar y él, en su servicio, lo que hacía era que se encargaba de la cocina, de su sección. ¿Del ejército? De su sección del ejército, así es. Y pues bueno, él
ya llevaba un gustillo, De ¿no? su cuadrilla. Efectivamente, sí, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces él ya llevaba pues el gustillo, ¿no? De poder cocinar y ya llevaba ahí la espinita. Ajá. Y un compañero suyo de la milicia de nombre Fermi Puig le dice que debería de probar suerte en el restaurante El Bully porque su fama está creciendo como la espuma en ese momento, ¿no? Entonces, en el 83 como la espuma. se toma un descanso de un mes y Ajá. va a buscar suerte ahí a El Bully y lo aceptan como cocinero y pues le va muy bien, ¿no? Le va muy bien, los dueños y el jefe de cocina quedan maravillados con él y al finalizar este mes le ofrecen regresar para la temporada de 1984, pero ahora sí ya uniéndose como parte integral y muy importante de la plantilla del restaurante. Él acepta y regresa en 1984. Él para este momento ya había terminado su servicio militar, entonces pues ya estaba libre, ¿no? Llega e inmediatamente, o sea, ni siquiera llegó como cocinero, él llega como jefe de partida y es en este momento que él se da cuenta de que pues llevar un restaurante de ese nivel pues no es cualquier cosa, ¿no? Implica responsabilidad, implica esfuerzo, implica muchas cosas, ¿no? Sobre todo mucho tiempo. Efectivamente, así es. Él llega en el mes de marzo, fíjate, acuérdate de este dato. Él llega en marzo. Y para octubre de ese mismo año, él es ascendido a jefe de cocina junto con otro chef de nombre Christian Lutot, también francés. Y bueno, ellos en ese momento, o sea, el negocio, ¿no? El Bully, lo que hacía es que se enfocaba en la Nouvelle Cuisine, que si no lo conoces bien el término, y para los que no lo conozcan, la Nouvelle Cuisine es un acercamiento a la cocina y presentación de los alimentos propiamente de la cocina francesa, que se caracteriza porque son platos de presentación mucho más elaborada. Ya sabes, estos platos con flores y con muchas cosas y muy, muy, muy elegantes, pero también que son platos que son mucho más ligeros, ¿no? Que no es como la cocina clásica francesa, que son sabores muy fuertes y pesados con harina y cosas muy pesadas, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacía el Bully en ese momento, ¿no? Nouvelle Cuisine. Entonces, pues, entre Ferran Adrià y Christian Lutot llevan el mando de la cocina del restaurante hasta el año de 1987, donde nuevamente Lutot decide irse para poder establecer su propio negocio, y es cuando Ferran Adrià se queda totalmente solo con la batuta de la cocina del Bully. Es hasta un viaje que ellos tienen en un congreso en la ciudad de Niza, donde Ferran Adrià, digamos que le dan una vuelta a su tuerca y descubre, bueno, propiamente no podríamos decir que es descubrir, sino que le abren los ojos, porque en este viaje conoce al chef Jacques Maximin, que era un chef importantísimo de la época en Francia, y platicando con él le dice que creatividad es no copiar, que si él quiere ser alguien exitoso, debe de dejar de hacer versiones. Porque ese es un punto que se me había olvidado comentar. Lo que ellos hacían, independientemente de todo esto de la Nouvelle Cuisine, es que ellos iban a los mejores restaurantes de Europa junto con el Dr. Schilling, porque pues todavía seguía siendo el dueño. Y veían los platos, ¿no? Y ellos decían, pues este me gusta, entonces vamos a tratar de hacer nuestra propia versión y la vamos a meter en nuestro menú. Entonces chef Jacques Maximin le dice que pues si quiere triunfar debe de detenerse y debe de crear sus propias recetas y debe de hacerse su fama él mismo, ¿no? Entonces es cuando Adrià abre los ojos y dice, pues claro, este hombre tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y es a partir de entonces que se va dando el cambio poco a poco hasta llegar a lo que es, lo que todos conocemos por el Bully, ¿no? Recetas de autor, recetas muy, muy elaboradas y que jamás antes se habían visto, ¿no? Y técnicas nuevas, ¿no? Así es. En 1990... el matrimonio Schilling decide ya retirarse del negocio porque pues ya son personas mayores y pues ya no, ya se cansaron y ya se querían retirar. Y le ofrecen... Totalmente válido. Totalmente. Y le ofrecen el negocio a Ferran Adrià
y a Julie Soler. Entonces, entre ellos dos lo compran, se hacen copropietarios los dos y a partir de este momento es cuando ellos empiezan con modificaciones al restaurante. Y cuando digo modificaciones es todo, desde construcción, desde todo, menús, filosofía de trabajo, todo lo que son vajillas, plaqué, todo, porque pues obviamente al ya no tener que estar pidiendo permiso a nadie, pues ya les dan la rienda suelta, ¿no? Se soltaron el chongo. Efectivamente, y pues crean el restaurante que ellos quieren, ¿no? Que ellos saben que ahora sí que ellos merecen y todo esto, ¿no? Y también un punto muy importante a aclarar es la temporada de cierre invernal de este restaurante. Desde el principio, desde que nació el restaurante hasta el año de 1986, lo que hacía era que el Bully cerraba por 2 meses, a partir del 15 de enero y hasta el 15 de marzo. Un año después, en el 87, se extiende esta temporada de cierre a 5 meses y posteriormente deciden hacerlo por 6 meses. Del 1 de octubre al 1 de abril es la temporada que está cerrada. Y lo que cuentan en los archivos históricos del Bully es que lo cierran no porque era gusto, porque muchos les decían, oye, pero ¿cómo crees si tu restaurante es tan famoso? ¿Por qué lo cierras tanto tiempo, no? Y ellos dicen que en esa época casi no había gente. Entonces era como estar sangrando su economía si decidían estar abiertos todo el año y 2 veces al día, ¿no? Entonces, pues, nació como necesidad, pero se volvió posteriormente una característica que más adelante te voy a contar. Y bueno, hasta aquí es el capítulo de la llegada de Ferran, Adrià. Ahora vamos a la creatividad, que es un punto muy fuerte y muy característico de este restaurante, ¿no? Sí. Lo que pasó, que pues ya Ferran Adrià, al estar a cargo y sin tener que estar pidiendo permiso a nadie, lo que hace es que crea una partida nueva en cocina a la que nombra la partida de desarrollo. Esta partida eran los encargados de experimentar, de probar, de inventar nuevas recetas, ya sabes, fallos, todo, ¿no? Ellos eran los que se dedicaban particularmente a esto y pues se suponía que lo hacían, era una dedicación diaria, ¿no? Esto fue para el año... Qué padre ser parte de esa... Sí, definitivamente. De esa partida. Esta partida... Mientras los de cocina caliente así de... o platos fuertes. Yo también quiero desarrollar. Ajá. Sí. Entonces, notablemente era una partida pues mucho más relajada, ¿no? Sí, me imagino. Y siguiendo con este punto de la creatividad, esto de la partida de desarrollo fue en el 94, cuando la inaugura, cuando la empieza. También en sí los dueños del Bully deciden hacer una empresa de catering a la que nombran el Bully Catering, muy originales. Y lo que hacen es que quieren trasladar la experiencia del Bully a un público mucho más amplio. Porque, pues, obviamente, al ser ya un restaurante con estrellas Michelin y todo esto, pues, muchos se sentían así como... Lo sentían como inalcanzable. Entonces, lo que ellos hacen es esto, ¿no? De expresar que todo el público puede tener la oportunidad de disfrutar la experiencia del Bully. A lo mejor en una boda, o en un cumpleaños, o en un evento especial, ¿no? Entonces, deciden hacer su empresa de catering. Y ellos fueron de los primeros restaurantes de alta categoría, ya sabes, así pesados, en hacer este tipo de actividades, ¿no? No era muy bien visto en la época que un restaurante de semejante altura, de semejante talla incursionara en esto del catering, pero pues a ellos realmente no les importó. Y la sede de esta empresa, bueno, de la cocina de esta empresa, estaba, fíjate, o sea, yo pensé, lo leí y decía el Acuario de Barcelona. Te lo juro que yo pensé que era así, no sé, un restaurante o algo así. No. Literal, en el Acuario de Barcelona. Como si tú aquí fueras a hacer tu empresa de catering al Acuario en Bursa. Literal, así lo tenían. ¿Cómo consiguieron que...? O sea... Me parece... ese punto no me quedó muy claro, pero como había mucha gente que los conocía y que admiraba su trabajo, me parece que fue algo así como un inversionista el que los apoyó en muchas maneras a crear
proyectos que tenían en mente, y me parece que esto de hacerlo en el Acuario de Barcelona creo que fue acto de esta persona. Ah, mira. Y, Sí, porque está rarísimo, ¿no? Esto fue para el año de 1995, esto del catering en el acuario. Y también otra parte de la creatividad, y yo creo que es así como que por lo que más podríamos recordar a El Bully es por sus talleres. Estos talleres nacen de la necesidad que te comentaba hace rato de crear, de que la partida de desarrollo creara, inventaran, experimentaran. Entonces, ellos durante esta temporada de cierre era lo que se dedicaban. Estos 6 meses era lo que hacían, se dedicaban a experimentar y a crear. Y algo que realmente no pude entender, porque, o sea, no hay como dónde perderse, ¿no? Ellos empiezan a hacer este taller primero en un restaurante al que ellos asesoraban, que tenía poco de haber abierto para la época, que se llamaba Talaya. Este restaurante estaba en Barcelona, y lo que ellos hacían es que de 4 a 7, que era el horario donde estaba cerrado el restaurante Talaya, llegaban los del Bully y creaban y todo esto. Lo que yo no... y eso es lo que te digo, yo no entiendo de por qué si tu restaurante ya estaba cerrado 6 meses, ¿por qué te ibas e invadías otro restaurante? Eso es algo como que nunca me quedó claro, o sea, y te digo... No tiene mucho sentido. No me da mucho sentido, ¿no? Y ahorita vas a ver mucho más. Luego, este taller de Talaya solamente lo trabajaron 1 año. Ellos dicen que fue un año muy fructífero porque descubrieron muchas cosas y ya sabes, ¿no? Sus filosofías. Entonces, pues dicen, no, pues es que hay que hacernos con nuestro propio espacio, no hay que llegar a invadir a nadie más. Y dicen, ay, pues ¿a dónde nos vamos? Ah, ya sé, pues vámonos a las cocinas del acuario, donde hacemos el catering, para empezar a trabajar ahí. O sea, como que... Pero si ya tenían... Estoy confundida. O sea, es algo que a mí también ¿Por qué no podían utilizar su propio restaurante? Claro, o sea, es algo que también me quedé así como de, ¿y por qué? Y o sea, algo que no entiendo. Bueno, siguen trabajando en esto del taller, en el acuario, pero pues su empresa de catering empieza a tener muchísima fama también, y pues ya no les da, ¿no? O sea, o trabajan en lo del catering o trabajan en lo del taller. O trabajan en... Entonces, pues deciden irse y compran una propiedad en el año del 2000. No es cierto, lo compraron en el 97, pero fueron 3 años de remodelación y para adaptarse a lo que ellos necesitaban. Y en el año 2000, ahora sí, nace el espacio dedicado totalmente para hacer el taller del Bully, y así se llama, el Bully Taller. Igual está en Barcelona, y pues ya, ¿no? Para ya no llegar a invadir a nadie más ni espacios. Y pues ya, ¿no? Por fin tuvieron su taller. Luego, estos hombres, no sé, este es uno de los puntos por los que no los entiendo y empieza mi relación de amor-odio con ellos. Yo no sé a qué se querían dedicar realmente, o si tenían hiperactividad o qué pasaba con ellos, porque lo que leí es que tenían miles de proyectos, literal. Querían hacer libros, querían hacer asesorías, querían hacer como tipo... En ese entonces VHS de Ferran Adrià cocinando, dando recetas. O sea, tenían infinidad de cosas en la mente, ¿no? Y una de las cosas que también querían hacer era... Bueno, el proyecto se llamaba el Bully Hotel. Y lo que pasaba es que un hotel de Barcelona les pidió asesoría. Entonces lo que hacen es llevar la filosofía de trabajo del Bully a la cocina de este hotel. Y pues ese era su proyecto, ¿no? El Bully Hotel. Entonces, entre tantos proyectos, o sea, ya... Ahora sí, como me dice mi mamá, es que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces tenía... Poco aprieta, justo yo te iba a decir Ajá. Tantas igualito cosas... como, no, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Es lo que... De hecho, se lo estaba contando a mi mamá y me dice, bueno, ¿y ese hombre por qué? O sea, ¿que no sabe que el que mucho abarca, poco aprieta? Y sí, efectivamente. Muy cierto. Y yo creo que se dieron cuenta de esta situación porque se dan cuenta que su taller creativo... de la parte de cocina empieza a sufrir un poco porque no le ponen la atención ni aquí ni allá. Entonces, otra vez... Estaban con un ojo al gato y otro al garabato. Pues no, bueno, hubiera sido eso, ¿no? Porque tenían un ojo al gato, otro al garabato, otro a la mosca que pasaba, otro a ver qué se les ocurría. Entonces, como que no sé qué querían estos hombres en realidad. Exactamente.
Así como camaleones. Y deciden nuevamente hacerse con una propiedad separada para todo esto. Y nace el Bully Carmen. Carmen se llama porque estaba en la calle de Carmen, en Barcelona. Ujú. Y Ok. este espacio lo destinan solamente para manejar los proyectos que no tuvieran nada que ver ni con la cocina del Bully ni con el taller El Bully. Todo lo demás, el hotel, Ok. los libros, las películas, todo lo que querían hacer lo manejaban ahí para tener Ujú. espacios separados. Era Ok. un equipo totalmente separado y bien distinguido del otro, ¿no? Para no hacerse bolas ellos solos. Sí. Y con este proyecto de El Bully Hotel, como te decía, lo que querían era llevar la experiencia y la filosofía del Bully a la cocina de ese hotel. Entonces lo que hacen Ujú. es que dicen, vamos a hacer un catálogo de todas nuestras recetas. Me parece que es desde el principio de la historia del Bully hasta en ese entonces, ¿no? Ujú. Entonces, Ya. lo que ellos querían hacer era ordenar y catalogar todas estas recetas y organizarlas en un libro. Y ellos decían que lo que hacían era definir un mapa evolutivo de la cocina de el Bully. Esto es realmente un concepto como que no me quedó claro porque, o sea, el mapa evolutivo de la cocina, pues sí, ¿no? Tuvieron muchos cambios porque hubo muchos al Ujú. mando de la cocina, hubo cambios de estilo de cocina y todo esto, pero pues realmente no Sí, y aparte sé, empezó siendo no entiendo algo como que qué sencillo, ¿no? pretendían lograr con esto, ¿no? Yo siento que era más bien así como Ok. un acto de vanagloriarse ellos mismos, de decir, oh, mira cuántas recetas tenemos y mira cuánto hemos cambiado, ¿no? Siento que era más algo así como para su propio ego que para algo Ajá. más. Para presumir. Ujú. Y hasta aquí termina la creatividad. Ahora vamos con la ciencia. Ok. Porque la ciencia también era algo muy, muy, muy característico de ellos, ¿no? Él, Claro. propiamente así como que su acercamiento con la ciencia empieza en el 2003 con una colaboración entre Ferran Adrià y Per Castells, que era un científico y gastrónomo amateur. Y pues lo que ellos hacían era Ok. observaciones de que pues si agrego esta sustancia a esta comida, ¿qué va a pasar? Empezaron a utilizar agar agar en sus recetas, se dieron cuenta que podían hacer gelatinas Ujú. calientes, empezaron con todo este movimiento de la cocina molecular, con esferificaciones, con espumas, con todo esto, ¿no? Y fue Ujú. gracias a esta colaboración. Sí, sí, Y sí. finalmente esta colaboración, o sea, se lo tomaron tan en serio que al final lo que hicieron fue crear una fundación de nombre Alicia. Y Alicia no es por ninguna persona en particular, sino que es resulta de unir las palabras alimento y ciencia. Y ciencia. Entonces de ahí sale Alicia, ¿no? Ujú. Y Órale. en esta fundación pues se dedican a investigar todo esto, ¿no? Todos estos ingredientes, todas estas técnicas, de cómo funciona la cocina al vacío, de cómo funciona cada nueva técnica que acababan de observar y de aplicar y De todo esto, ¿no? A eso, desarrollar. ujú, Ajá. a eso se dedicaba la Fundación Alicia. Obviamente este contacto con la ciencia duró hasta el cierre del restaurante, que ahora sí es ya la parte final de la historia. Y digamos que este proceso del cierre se da a partir del 2010, donde Ferran Adrià anuncia que al finalizar la temporada del año 2011, el restaurante cerrará permanentemente. Ellos presentan un plan arquitectónico porque quieren hacer de este espacio otra fundación y bueno, Ok. presentan sus planes y todo lo que quieren hacer y shalala, shalala. Y finalmente el 30 de junio de 2011 se celebra la última noche de servicio de El Bully y en este evento se reúnen amigos de Ferran Adrià, de cocineros, colegas del gremio gastronómico y también para la preparación de esta cena participaron todos los jefes de cocina que tuvo El Bully antes de Ferran Adrià. Llegaron a cocinar con él, Órale. también chefs que trabajaron ahí que hoy en día son de renombre, por ejemplo Grant Achatz también estuvo ahí esa noche. Ujú. Y se grabó un documental esa noche que se llama El Último Vals, donde pues es toda esta tras bambalinas de cómo planearon el Claro. menú, de quién iba a hacer qué y todo esto, ¿no? O sea que todo un espectáculo. Sí, fue todo Un gran un evento. show. Ujú, sí, fue todo un show y una parte de este documental donde sale el último plato de postres
Y parecía estadio del Real Madrid cuando terminan un partido, así literal, ovaciones y gritos y porras y mil y un cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, ese día cierra, ¿no? Todos perdieron el estilo. Definitivamente, definitivamente. Hicieron ahí lo que quisieron en ese momento. Y al día siguiente empieza la nueva etapa del Bully, ya no como restaurante, sino como te decía, como la fundación. Y Sí. ellos tenían planeado que abriera esta fundación en 2013. Tenían planeado que fueran 2 años de construcción y de planeación, pero por razones que no encontré, se demoraron. Y esta fundación, que ahora recibe el nombre de El Bully 1846, empezó recién sus actividades el año pasado, en 2020, y Ok. No, pues sí se atrasaron bastante. sí, se atrasaron muchísimo. Y en palabras de Ferran Adrià, es un espacio gastronómico y de investigación, y es un centro para guardar el legado del Bully, donde se reflexiona sobre la innovación y gastronomía. Y como te decía, empezó sus actividades el año pasado, pero están haciendo la apertura en 2 fases, que es de 2020 y 2021, que es un soft opening. Que, bueno, están llegando los primeros equipos de trabajo, están viendo cómo funciona, cómo van a dar las actividades que ellos planean y todo esto. Y es así como, pues para tantear el terreno, ¿no? Y propiamente van a arrancar de lleno en el próximo año, en el 2022. Y pues ya, ¿no? Sabiendo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Y pues este espacio... ¿A qué se atiene? Este espacio está dedicado para profesionales y para científicos y para todo el mundo, para todo el que tenga un interés en la gastronomía y en la innovación, pues puede aplicar una solicitud para entrar a estos equipos. Y pues lo que se va a hacer es que Ferran Adrià les va a enseñar pues muchas cosas de su filosofía de trabajo. Les va a decir así como, pues en esta temporada vamos a trabajar sobre este tema en particular y cada uno lo va a abordar de cierta forma, y luego vamos a hacer una exposición y va a venir gente de todo el mundo a ver su exposición, y de eso va la fundación de El Bully 1846. Y ya no como restaurante, lo que sí plantean es que al final de cada temporada, después de haber trabajado con el tema que se les da, hacer una cena, pero propiamente nada más como para amigos y familiares de los que están. Y ya no como un restaurante, ¿no? Nada más cada que termine la temporada enseñar todo lo que se logró con esto. Y pues en sí, esta es toda la historia de El Bully. El Bully. Y pues como te decía, o sea, yo tengo como que una relación de amor-odio con ellos, porque te digo, ¿no? En primer lugar, así como que ¿qué querían? O sea, ¿realmente tenían claro qué era lo que querían Ferran Adrià y Juli Soler? ¿O qué fue lo que pasó, no? También otra cosa que realmente a mí como que no me termina de hacer clic es que respeto totalmente y me maravilla las cosas que pudo crear Ferran Adrià. Y también me maravilla que fue un chef sumamente vanguardista para la época, ¿no? Porque nos dio y nos regaló muchísimas cosas nuevas y obviamente el nivel de creatividad. Sí. Pero yo creo que también si algo se tiene que destacar es la disciplina. Sí, definitivamente. Porque la disciplina los llevó a alcanzar 3 años consecutivos el reconocimiento de ser el mejor restaurante de todo el mundo. Entonces yo creo que eso es algo que totalmente le debemos de aplaudir y de agradecer. Sí, y además, o sea, considerando que tenía tantos proyectos, la verdad es que sí fue un chef, o sea, bueno, es porque todavía está vivo. Es un chef muy, muy creativo, o sea, no tiene... O sea, se nota que siempre está pensando como en qué hacer, como que tiene mucha inquietud. Y eso está súper bien, ¿no? O sea, la neta, sí se le puede reconocer muchas cosas. Sí. Pero, pues también, o sea, como que siento que hay muchos chefs alrededor del mundo que son igual de habilidosos, e igual de creativos, igual de inteligentes que él, que a lo mejor como que no tienen el mismo reconocimiento, ¿no? El mismo renombre. Y pues se le dice, ¿no? Que, es que él fue así como que el pionero de la cocina molecular. Pues sí, pero pues también hubo otras personas que trabajaron antes que él, o que trabajaron a la par que él, como Heston Blumenthal, que también
incursionó en esa parte y pues así como que Ujú. si tú me dices Heston Blumenthal o Ferran Adrià, como que todo el mundo inmediatamente se va como del lado de Ferran Adrià, ¿no? Entonces pues sí hay muchas Sí. cosas que como que pues sí les aplaudo, pero que realmente Ujú. no me terminan de ¿No te convencer. terminan de convencer? Sí, o sea, realmente leí la historia y dije, a ver, tal vez me logre comprar, pero no me compra todavía. Ajá. El concepto del bully y Ferran Adrià No no acabas de logran entender. comprarme. Sí, no logran comprarme. Pues a mí, ¿sabes qué? O sea, me siento un poco igual que tú. La verdad es que no sabía mucho sobre Ferran Adrià, que te digo que yo soy malísima para eso de las celebridades en el mundo de la gastronomía. Ajá. No conozco a nadie, básicamente. Ajá. Pero, o sea, el nombre de Ferran Adrià, pues por supuesto que sí lo conozco, ¿no? Ujú. O sea, su nombre. Sé del bully, como que el bully y la cocina molecular, no sé qué. Ujú. Esta es la primera vez que escucho como la historia completa del restaurante y yo no tenía idea que ya existía antes de que Ferran Adrià llegara como a Sí. lanzarlo al estrellato. Sí. Ujú. Pero a mí nunca me ha parecido como lo máximo la cocina molecular. O sea, Ujú. entiendo que en su momento fue como, wow, una gran innovación y lo que sea, Ujú. ¿no? Y además, o sea, no es solamente lo que hizo dentro del bully, o sea, sí se tiene que tomar en cuenta el hecho de que su impacto va mucho más allá de lo que hizo dentro de su propio restaurante, ¿no? O sea, Ujú. Sí, totalmente. yo estoy segura de que si no hubiera estado Ferran Adrià para desarrollar todas estas técnicas que involucran a la ciencia y a la química de los alimentos para desarrollar nuevas texturas y nuevas formas de pensar afuera de la caja dentro de la cocina, pues no tendríamos hoy, por ejemplo, muchas cosas de la cocina vegana, ¿no? Que logran recrear texturas y hacer sin utilizar productos de origen animal. Y yo creo que, o sea, mucho de eso es gracias al bully, o sea, ¿Es cierto? Sí. Sí. digo, entre otras cosas, ¿no? Muchísimas otras cosas. Sí. Y también además yo creo que en estos momentos todos como que en algún momento tuvieron contacto con algo relacionado al bullying, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí fue una persona, o sea, muy vanguardista dentro Sí. de la gastronomía y eso pues, se le tiene que Sí. reconocer, o sea, aunque no nos guste, o sea, aunque nosotros digamos como, no, pues, o sea, no soy fan de la comida molecular, no se puede negar el hecho de que Sí, su totalmente de impacto acuerdo. es mucho, abarca muchísimo más que solo eso. Pero ahora sí que tal vez no soy tan refinada como debería de ser y a mí me gusta que me alimenten bien. Ajá. ¿No? Sí. Sí, yo Como concuerdo que no soy contigo. fan de que te den tres perlitas Sí. de, Sí. no sé, Sí. ¿no? Lechuga o qué sea. Ujú. Sí. Entonces, pues bueno. Y ahora después de escuchar la historia que me contaste, no acabo de entender cuál es su negocio. O sea, como que entiendo, o sea, dices, ¿no? Él lanzó una fundación y hizo su hotel y hizo su catering y hizo su no sé qué y bla, bla, bla. Y yo lo único que puedo pensar es, ¿pero de dónde saca el dinero para hacer eso? O sea, ¿a poco el restaurante sí? O sea, si lo cerraban la mitad del año, y digo, me queda claro que no era barato cenar ahí, Ujú. pero como para hacer tantas cosas y ahora dices que este nuevo, o sea, que el Bully ahora es una fundación en donde va a ir a trabajar gente o vas a pagar para trabajar ahí o porque si la cena es así nada más como para familiares y Realmente amigos, o sea, es como una escuela y tú pagas tu colegiatura pues o realmente ¿de dónde está el negocio? no. Es lo que Sí. Realmente no podría decirte bien este dato porque, bueno, de hecho tú si entras a la página de El Bully 1846, te dice, aplica para la siguiente temporada. Por ejemplo, para la temporada que va a empezar ya no hay lugares, ya se acabaron. Pero Ok, sí. tampoco te dice así como, pues vas a pagar o nosotros te vamos a dar insumos o algo así. Realmente no, ellos no lo aclaran. Ajá. Al menos en su Sí. página. Me imagino que más adelante, por ejemplo, si aplicas y te dan el chance de llegar a esta fundación, pues De me imagino que entrar. te aclararán este tipo de dudas. Pero pues de entrada sí, pues no hay mucha O se información. basa nada más en patrocinadores o sea, no sé.
Pues Digo, o sea, está interesante el concepto, solamente me gustaría saber cómo puede subsistir un negocio sí. así. O sea, Pues, como que no entiendo. no. Me llama la atención en ese sentido, ¿no? O sea, cómo lo hace funcionar. Pues sí, la verdad no sé, te digo, también está la página de la historia del bully, que fue de donde recabé casi toda la información. Y sí hay una parte en la que te dicen que no me acuerdo cuál es la palabra que usan, pero es un sinónimo de magnate. Que un fulanito que era magnate como que les ayuda a crear varios proyectos. Ajá. Me parece que fue a partir de la parte de ya el taller, su taller el bully, donde les empieza así como a patrocinar, me parece, pero tampoco es como que te cuenten con pelos y señales cómo es que hacían para subsistir. Y más, digo, con tantos proyectos, ¿no? Que digo que tenían el Bully Carmen, el Bully Taller, el Bully Catering y todo esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, supongo que esos son de los oscuros secretos que, pues, no piensan revelar. Sí, porque aparte me dices que se tardaron 2 años en remodelar su espacio, ¿no? O sea, sobre todo eso, que yo digo, las remodelaciones cuestan un buen de dinero. O sea, y más en Europa. Entonces, como que no... O sea, eso es lo que más me llamó la atención de la historia. Pues. Ajá, sí, o sea, te digo, hay muchos puntos que pues que no te aclaran de dónde salió el dinero. Obviamente, como dices, ¿no? Pues no era un restaurante barato y pues obviamente se hicieron con su dinerita. Pero, pues así como para subsistir con tanto, pues no O sea, sé. no dudo que haya sido un restaurante exitoso y que sí tuviera ganancias. Lo que no entiendo es cómo le hacían para estar cerrados la mitad del año y con las ganancias de medio año hacer remodelaciones y comprar espacios y ya sabes, o sea, como que... No sé, o sea, a lo mejor como que tenían tantos frentes abiertos y de todos ganaban, ¿no? Pero sí, no sé, como que eso es lo que más me llamó la atención de la historia. Sí, quiero pensar que, así como dices tú, al tener tanta diversificación de mercado, ahí era de donde sacaban bastante de lo... Pero pues no lo sé, no lo sabemos y pues ojalá si hay alguien en el público que sea fan de Ferran Adrià que nos pueda explicar, que nos pudiera aclarar esto. Por favor. Conocen como el modelo de mercado. No, porque no entiendo. Pero sí, estuvo muy interesante. Y pues sí, pues esa fue muy interesante. Toda la cortita historia del bully. Pues ni tan cortita, francamente. Pero pues qué bueno que me cuenta. Siempre me hace sentir un poco más culta con las celebridades gastronómicas. Sí, yo también me cultivé porque te digo, es algo que siempre le había hecho, pues ¿para qué hacernos? Siempre le había hecho el fuchi a decir, ay no, yo no voy a investigar ni de Ferran Adrià ni del bully. Sí. Si es famoso, pues qué bueno. Pero finalmente me decidí y dije, a ver, bien por él. Voy a leer, voy a entender la historia. Y te digo, la leí, la entendí, pero no me compró. No terminó de convencerte. Está bien, a mí tampoco. Y pues eso es todo. Excelente. Espero que por favor nadie me cancele, por favor. Ay, no dijimos nada malo. No dije nada malo, pero por favor no me cancelen. No. Señor Ferran Adrià, si nos está escuchando, le tenemos mucho respeto. Mucho respeto. Total respeto. Nada más que por favor sí dígame qué quería hacer de grande porque no lo entendí. En fin. Pues ese fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. No olviden seguirnos en redes sociales si no lo han hecho todavía. Así es, recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify. Síganos en lados. Donde quieran, en donde puedan. Compartan. Sí. Compartan, comenten. Sí, coméntenos, sobre todo eso. Sí. Si les gustó este episodio, pues compártanselo a sus amigos o a alguien que piensen ustedes que lo puede disfrutar también. Se los agradeceremos bastante. Mucho. Califíquennos, si pueden, en la app de Apple Podcast o de Spotify o en
donde sea que nos puedan calificar, califíquenos. Califíquenos, sí. Se los Sí, sí. agradeceremos bastante. Y pues ya, nos vemos la próxima pues ya. semana. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y adiós. Adiós.